¿Queremos oír la palabra de Dios ahora? Amén. Muy bien, pues vamos a buscar un pasaje que está en Deuteronomio, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Les pediría que os pusieseis en pie un momentito para leer la palabra en una actitud de reverencia, de reconocimiento ante la palabra, la voz de Dios. Vamos a creer y vamos a confiar, no en el hombre, sino en el Espíritu Santo, que unge en verdad al hombre, unge la boca para predicar la buena palabra de Dios. Amén. Vamos a leer Deuteronomio 4, del 1 al 8. Dice así: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que se fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Vamos a leer hasta aquí, vamos a orar ahora. Padre Santo, queremos abrir nuestro corazón ahora, Señor, desprendernos de prejuicios, desprendernos de toda idea que no hayas plantado tú. Podamos quedar, Señor, abiertos totalmente, expuestos a tu palabra, para que pueda producir en nosotros un efecto poderoso. La podamos recibir como niños, Señor, sabiendo que necesitamos ser enseñados por ti. Señor amado, enséñanos, guíanos en tu verdad y guárdanos, Señor, de toda influencia que pueda traer ahí el hombre o cualquier forma de engaño. En tu nombre, Señor, para tu gloria. Amén. Amén. Podéis tomar asiento. Seguimos con nuestra serie de mensajes. Si os acordáis, desde primeros de año estamos viendo desde la caída, que fue el primer mensaje que vimos. Dimos otro mensaje que fue el tiempo del diluvio, otro que fue el pacto que hizo Dios con Abraham, otro que fue la Pascua cuando Dios sacó a Israel de Egipto, y la semana pasada vimos el tema tan interesante donde Dios da la ley a través de Moisés a su pueblo Israel. Vemos desde la caída del hombre hasta la restauración. No lo vemos todo ni muchísimo menos. Vemos algunos puntos interesantes que hay en ese proceso para que podamos entender de una forma así panorámica, podemos ver la obra de Dios para restaurar y salvar al hombre. Hoy vamos a ver una etapa en la historia del pueblo de Israel que tiene que ver con la entrada en la tierra que Dios les prometió. Ellos venían a tomar posesión de esta tierra. Y aquí, como podemos ver en este pasaje, que es un pasaje que no es que vayamos a desarrollar este pasaje así en concreto, elijo este pasaje para leerlo, para dar inicio a este mensaje, para que veamos que Dios les introducía, les daba tierra, los establecía como nación, y una nación pues es muy lógico, ¿verdad?, que tenga un territorio, y Dios les da esa tierra, les da ese territorio, y van a conquistar esas naciones que estaban ahí, y iban a apoderarse de la tierra, porque Dios se la entregaba, Dios las daba a ellos. Y en esa tierra debían poner por obra aquello que Dios les había ordenado.
Ya hablamos la semana pasada que la ley de Dios era una forma digamos, ineficaz para salvar al hombre. O sea, no había eficacia real en la ley. Había un propósito en la ley que era llevarnos a conocer la necesidad que tenemos de una salvación por gracia, ¿verdad? Mediante la misericordia de Dios. Pero en esa ley, aunque no era el plan, la ley misma para salvar al hombre, porque era ineficaz, pero había toda una serie de ordenanzas, una serie pues, aún, como sabemos, la propia ley contempla toda una serie de sacrificios para que el pecado que no podían evitar cometer, pues fuera de alguna manera resuelto ese problema bajo aquel régimen de la ley mediante sacrificios de animales, todo eso. Si esta gente, este pueblo, obedecían, si este pueblo atendía a Dios, a su palabra, a lo que Moisés les había enseñado, aquí dice, vais a ser una nación muy especial entre las demás naciones. Va a ser la nación, digamos, totalmente diferente, un pueblo especial, y seréis luz a esas naciones. Las naciones vecinas, todo aquel que oiga de vosotros, va a decir, pues esta es una nación grande. Esta nación tiene unos estatutos, unas leyes, tiene unas formas que son más elevadas que cualquier otra nación. ¿Por qué? ¿Cuál sería la clave? Sería que Dios mismo estaría entre ellos. Dios sería su rey, su gobernante. Y eso sería luz a las naciones, como quiere también que Dios en nuestros días, los cristianos, su iglesia, seamos luz en medio de las naciones, que resplandezcamos como luminares en el mundo. Este es el propósito de Dios. Dios no tenía un propósito solamente con Israel, primeramente con Israel, pero que Israel también fuera un faro, fuera luz, para que las demás naciones también pudieran venir y abrazar esa salvación por gracia que vendría después de Jesucristo. Ahora, vamos a ver lo que pasó, vamos a ver lo que ocurrió cuando este pueblo pues entra en la tierra, toma posesión de ella y cómo fue la cosa. Este mensaje, el propósito que tenemos hoy, que debemos aprender, que vamos a ver con este mensaje, lo he recibido en una frase y dice así: la esencia pecaminosa del hombre lo inclina a la infidelidad, y la esencia de Dios, que es el amor, por supuesto, lo inclina a la misericordia. Hay un contraste muy grande entre quién es Dios, su carácter, su esencia, que ya digo es el amor, y la esencia que trae el hombre en su condición caída. Para esto tenemos, para entender este mensaje, tenemos que enfocar las cosas desde la perspectiva que ya os he dicho en otras ocasiones y lo recordamos también la semana pasada. Cuando vemos a Israel, cuando vemos el comportamiento de este pueblo, cuando vemos la historia del pueblo de Israel, en buena medida, y así lo tenemos que tomar hoy, una vez más, repito, está reflejando la realidad de lo que es el hombre en su condición caída. O sea, el hombre en su carne, tal como estamos en nuestra condición natural, aparte, ¿verdad?, de la criatura nueva, que es Cristo en nosotros, aparte de eso, que gracias a Dios ya lo tenemos, pero Israel representa ese viejo hombre que también está ahí, representa al hombre en su carne, al hombre natural, y su comportamiento pues manifiesta en gran medida esta realidad. Yo lo veo muy claro, veo muchos indicios en la palabra de Dios de cómo uno de los propósitos que Dios tiene mediante su pueblo en la antigüedad, el pueblo que le escogió, es que podamos entender cuál es nuestra condición. Mira, simplemente un argumento bíblico para esto. Israel fue el primer pueblo, ¿verdad?, que Dios escogió para hacer un pacto con ese pueblo. Fue el primero, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús? Los primeros serán postreros y postreros serán primeros. ¿Cuál es la última nación que va a ser salva? A forma general, a forma global, va a ser Israel. Quiero que veamos un pasaje rápidamente. No es el tema hoy, pero es muy interesante para que veáis que no me invento las cosas, sino que la palabra es la que nos muestra estas realidades, ¿no? Romanos capítulo 11 dice
a partir del 25, o lo leo rápidamente, dice: porque yo no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles, que son los demás pueblos. Gloria a Dios. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. ¿Cuándo? Luego, después de los demás. Luego será salvo. Como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apacentará de Jacobo la impiedad, apartará, de Jacobo la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, y eso es muy interesante, quizás lo veamos la semana que viene, ya veremos. Dice: así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Hablando de los judíos. El 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Qué interesante este pasaje, ya digo, no es el tema hoy, pero el pueblo de Israel va a ser el último. Ahora está endurecido, a manera general, ya digo, hay muchos judíos convertidos, por supuesto, en cristianos, pero a manera general va a ser la última de las naciones. Así ocurre también con ¿qué? Hablando de una forma, a nuestra vida personal, a nuestra carne, a nuestro cuerpo. ¿No es así? Es el último que va a tener su parte, que va a recibir su parte en la restauración. Ya tenemos vida nuevamente en el Espíritu, por ahí empezó, ¿verdad? Desde Jesucristo a darnos pues vida nueva, nuestro Espíritu revivió, nuestros pecados fueron perdonados, el Espíritu Santo ya mora en nosotros, ya tenemos esa comunión con Dios, ya tenemos esto, pero nuestro cuerpo, ¿qué dice Romanos ahí? Un poquito antes del capítulo 8. ¿Qué dice Romanos del 21 al 23? Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, ya tenemos al Espíritu Santo, ya tenemos el primer paso, ¿verdad?, en esa restauración, ya tenemos algo, pero ¿en dónde? En nuestro cuerpo no, en nuestro espíritu, ¿verdad? Dice: nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención ¿de qué? De nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo va a tener su parte cuando venga Cristo. Amén. Y los muertos resuciten con cuerpos glorificados, y los vivos, cristianos por supuesto, sean transformados en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Ahí va a ser Gloria a Dios. el momento de nuestro cuerpo, en lo postrero de esa obra gloriosa de Dios para restaurarnos. Amén. Así también veis cómo el pueblo de Israel corresponde de alguna forma a nuestro cuerpo. Lo último que va a ser, que va a tener su parte. Por tanto, hermanos, cuando vemos a Israel en su idolatría, cuando vemos a Israel en sus rebeliones, cuando vemos a ese fariseo legalista, pues si nos analizamos, encontramos a este dentro de nosotros. Encontramos aún una semejanza a ese comportamiento. En nuestro cuerpo de carne, en nuestra condición caída, ahí está también el idólatra, ahí está también el infiel, ahí está también el legalista, el religioso. Todo eso lo traemos dentro. Y lo podemos ver de una forma tan palpable mediante el estudio de ese pueblo de la antigüedad. Gloria a Dios Santo. Vamos a ir viendo unos cuantos acontecimientos en el tiempo que ocurrieron respecto, digamos, a eso, a tomar la tierra. Y vamos a ver qué comportamiento tuvo ese pueblo y vamos a aplicar a ver cuál es el comportamiento nuestro. Primero, vamos a ir un poquito atrás de donde hemos leído este pasaje. Este pasaje lo leyó, o lo pronunció, mejor dicho, Moisés, de Deuteronomio, cuando iban a entrar en la tierra, después de los 40 años en el desierto, en los cuales había muerto toda una generación, la generación de incrédulos.
Los que salieron de Egipto, pero no creyeron a Dios para entrar en la tierra. Y ese es el primer punto que quiero que veamos. Esta generación en el desierto estuvieron continuamente quejándose contra Dios, ¿verdad? Porque no tenían agua, porque no tenían pan, porque no tenían carne, porque no tenían todo aquello que añoraban tanto en Egipto. Pero, especialmente, esa generación no creyó a Dios para entrar a poseer la tierra. ¿Os acordáis cuando enviaron los espías y trajeron aquellas noticias al pueblo? Veamos esto en Números, por favor. Capítulo 13. Números capítulo 13. Desde el versículo 27. Números 13, 27, hasta el capítulo 14, versículo 4. Tenemos estos versículos. Dice, los espías cuando regresaron, ¿verdad? Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Trajeron fruto, ¿os acordáis que traían aquel racimo de uvas entre dos en un palo, todo eso, ¿no? Es una tierra maravillosa, es verdad que es muy buena tierra, es verdad que Dios nos tiene, lo que dijo Dios de esa tierra es verdad, hay mucha bendición ahí, es una tierra de abundancia, es una tierra maravillosa. Dice 28, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anak, que esos eran gigantes. El Amalek habita en el Negev, el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Amén. Este sí que quería a Dios. Amén. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, los hijos de Anak, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Esta generación, hermanos, habían visto la mano poderosa de Dios en Egipto con las plagas, habían cruzado el mar en seco, habían visto el poder de Dios contra un pueblo al cual estaban esclavizados, mucho más fuerte que ellos, llamados y todo, y ellos eran esclavos. Y sin embargo ahora aquí no creyeron que Dios también podía, porque Dios les entregaba esa tierra. Dios se los había dicho, os llevo a una tierra y os la entrego, pero no creyeron a Dios. Nosotros, aunque sepamos que lo que Dios nos tiene es lo mejor, ¿cuántos saben que lo que nos tiene Dios es lo mejor? Amén. No hay nada mejor que lo que Dios nos tiene preparado. Sabiendo esto, muchas veces nos cuesta mucho entrar. Nos cuesta mucho decir, pues adelante, a lo que Dios me tiene preparado. Porque es muchísimo mejor que lo que estoy dejando atrás en el mundo. Más bien a veces ocurre lo contrario, que hay cristianos que vienen a Cristo, gloria a Dios al principio muy bien, pero cuando empiezan a haber gigantes y a haber luchas y a haber guerra, dicen, pues mejor me iba en el mundo, estaba más tranquilo, mejor me iba en Egipto. Y eso ocurre demasiadas veces, en demasiados casos, porque no creemos a Dios, no nos entregamos completamente a aquello que Dios nos tiene por delante y que es muchísimo mejor. Amén. Hay que entender algo, lo que debe ocurrir
en el hombre es que debemos pasar, dejar atrás, dejar crucificado el hombre viejo, su condición natural, que aquí se representa, yo digo, en el pueblo judío, y abrazar la nueva criatura, que es la criatura espiritual, Cristo en nosotros. Amén. Pero al judío que tenemos dentro, a la carne que tenemos nosotros todavía, eso no le agrada para nada. Ese cambio no agrada. ¿Has ido alguna vez a la playa a tomar un baño y te da pereza meterte en el agua? Ay, porque está fresquita, porque... Pero una vez que te has metido, ya está. Ya está. Es la pereza a veces de tener que... Ay, eso a mí me ocurría mucho cuando iba a bucear, porque no es lo mismo meterte en la playa a pleno sol, que estás a ir a lo mejor en invierno sobre todo, que tienes que ponerte el traje de neopreno, pero tienes que quitarte la ropa, ponerte el traje. Ese trance, cuando estás en el agua ya está. Pero eso a veces, algunos están encima de la barca y esperando, pensándoselo. Y de alguna manera, eso no es que represente exactamente lo que ocurre, pero nos cuesta tanto abrazar completamente la nueva vida, que es muchísimo mejor. Amén. Y no estar reteniendo. Además vemos esos gigantes, vemos esas cosas que están en nosotros, que pensamos, eso es demasiado poderoso. Yo tengo unos hábitos, yo tengo unos vínculos también en este mundo, tengo unos compromisos. Eso es demasiada cosa que tiene que pasar para yo realmente poder abrazar la nueva vida en Cristo. Y todo eso son cosas que nos frenan. Son gigantes que vemos delante de nosotros y nosotros nos vemos tan chiquitines, tan incapaces de que eso pueda ser cambiado, de que eso pueda producirse en nosotros. Pero lo que no entendemos, lo que nos pasa es que tenemos incredulidad. No somos capaces de entender que Dios es el que cambia el corazón del hombre. Dios puede cambiar tu corazón. Si Dios pudo sacarte de Egipto, pudo librarte de tu pecado, si Dios hizo esto en Jesucristo, también puede conquistar esas áreas que están ahí en nosotros. Yo digo una cosa, hermanos, si Dios me pudo cambiar a mí, mi experiencia personal, vosotros no sabéis lo que era para mí el deporte al cual yo estaba entregado antes de conocer a Cristo y a mi esposa. No sabéis lo que era eso para mí. Era mi vida, era mi todo. Yo tenía la mentalidad, el día que yo no pueda ir a bucear, yo prefiero morirme ya. O sea, morir. No hay sentido, no hay propósito en mi vida si no es eso. Si Dios pudo cambiar esa mentalidad, ese corazón, eso que había ahí, pudo conquistar eso, Dios puede cambiar a cualquier persona. Amén. O sea, yo lo veo de esta manera. Y cada uno debe experimentar de forma personal esa conquista, eso que Dios puede hacer en nosotros. Amén. Por ejemplo, cuando vino aquel joven rico al Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Que dice que al final se fue triste porque Jesús le dijo, vende lo que tienes y sígueme, das lo que tienes a los pobres, ya está. Eso es lo que... Y el hombre, pues, ¿qué pasó? Ay, esto es un gigantote, yo no puedo cambiar mi corazón en esto. Jesús atacó, o sea, dio donde más le dolía, ¿verdad? Porque ese era su Dios, ese era su vida, ¿verdad? Sus posesiones, su dinero. Se fue triste por esto. Me ha dicho que sacrifique algo que yo no quiero sacrificar, y eso es demasiado fuerte en mí. Es algo que está demasiado, yo no puedo cumplir con eso que me está demandando. Pero ¿qué dijo Jesús cuando sus discípulos se asombraron? Llegaron a decirle, cuando Jesús dice, cuán difícilmente entrarán en los reinos los que confían en la riqueza, los que tienen al dinero como su Dios, en otras palabras. Difícilmente entrarán, ¿verdad? Y los discípulos dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Habrá alguien en la tierra que pueda ver transformado su corazón, tan inclinado a la dependencia de lo material, que este es el judío, ya repito, es nuestro cuerpo, nuestra carne, que
ver más la cuenta de tu banco que a tu Dios, que es el proveedor de todo en cualquier situación. ¿Quién podrá entonces ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Para los hombres esto es imposible, pero para Dios no, porque para Dios todo es posible. Para el pueblo judío era imposible conquistar aquellas naciones, porque es verdad, eran más fuertes que ellos, eran adiestrados a la guerra, ellos venían de ser esclavos, era totalmente una desventaja total. Nos veíamos como langostas, que con un pisotón la matas. O sea, y esa es la realidad desde el punto de vista humano, desde el punto de vista natural, de la carne, del judío, ya digo, que llevamos dentro. Pero para Dios es posible. Para Dios es posible. De hecho, Dios lo hizo, ¿verdad? Pero ya no con ellos. Ellos cayeron en el desierto. La siguiente generación fue la que entró. Así es que vemos que no creyeron esa generación, no entraron por lo tanto. Después, sus hijos, la siguiente generación, pasan 40 años, mueren todos estos en el desierto, menos Josué y Caleb, que fueron los dos únicos que creyeron. Moisés también queda en el desierto, murió ahí, también por su falta personal, ¿verdad? Que cometió, tampoco entró. Pero aquí entramos ya en el tiempo de la conquista. El tiempo de la conquista en el tiempo de Josué. Y ese fue un tiempo, podríamos decir, entre comillas, bueno. Hubo un buen comienzo ahí. Porque bajo el liderazgo de Josué empezaron pues a conquistar esas naciones, el poder de Dios. Acordaos cómo cayó Jericó, por ejemplo. Aquellas murallas que ellos decían, aquellos espías, tienen murallas hasta el cielo, murallas altísimas, murallas imposibles de penetrar. Oye, ni siquiera tuvieron que pegarle ningún golpe. Al grito cayeron. Al grito cayeron. El poder de Dios es quien les dio las victorias a esos pueblos. Y fue un momento, podríamos decir, glorioso, un momento bueno. Pero ¿qué pasó? Veamos qué dice Josué 23, del 11 al 13. Aquí Josué les exhorta, cuando ya él es, digamos, avanzado en años, ahí ya está hacia el final de la vida de Josué. Y durante su vida, pues, conquistó mucho territorio, repartió el territorio a las 12 tribus, pero aún quedaba mucho por hacer. Josué 23, de 12 al 13. Quedaba mucho por hacer y debían hacerlo. Dice: guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellos matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Aquí Josué les exhorta, porque ya digo, quedaba mucho todavía por hacer. Y la orden de Dios era que arrasasen esa tierra, no quedase ninguna nación en pie. Eso para algunos puede ser algo muy cruel. Como Dios es tan bueno, ordena esas masacres. Hay que entender lo que realmente la palabra nos enseña en esto. Cada uno de esos pueblos representa áreas en tu alma, en tu corazón, en tu vida que deben ser conquistadas. Debemos entender que nosotros somos como esa tierra, Canaán, que está llena de idolatría, que está llena de perversidad, de toda clase de pecados. Así venimos, ¿verdad?, en nuestra condición. Y todo eso tiene que ir siendo conquistado. El Espíritu Santo es el gran conquistador que representa a Josué, aquí podemos decir, si lo espiritualizamos de alguna manera, ¿no? Cada uno de esos pueblos representa áreas que están ahí. Y a lo mejor hay ciertas áreas que tú dices, pues no me importa mucho esto sacrificarlo.
vamos, acabemos con esto. Y empezamos bien, porque además cuando empiezas en el Evangelio, estás en el primer amor, ¿verdad? Estás y es como que estás mucho más receptivo a ciertos cambios, a ciertas cosas que Dios te pide sacrificar y tú lo haces. Pero cuando Dios empieza a tocar áreas que duelen más, ¿verdad? Que ya pues eso empiezas a poner límites. Señor, hasta aquí puedes tocar mi vida, hasta aquí todo es tuyo. Pero a partir de aquí me reservo yo el derecho de decidir cuándo o sí o en qué medida yo te sacrifico mis alas. Ahí empezamos a hacer lo que hizo este pueblo, que en lugar de acabar con esas naciones, convivió con ellas. No las arrasó, no se apropiaron de toda la tierra. La orden era: te apropias de la tierra y aquí estableces tu, digamos, vida honrosa delante de Dios conforme a lo que te he mandado. Pero si no arrojas de estas naciones, ellas tienen unos dioses que lo que harán será contaminarte a ti. Y tú vas a inclinarte a esos dioses y vas a dejar a tu Dios, porque esa influencia va a ser tan poderosa que se va a producir esto. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no somos, digamos, radicales, no sé si es la palabra, en todo aquello que Dios viene a conquistar a su tiempo. Porque esa conquista además no se hizo todo en un día. De poco a poco os he entregado esas naciones. Poco, todo a su tiempo. Pero al tiempo de Dios, cuando Dios te demanda ciertas áreas, no tienes que resistirte. Porque si te resistes, ahí lo que hace eso es desviarte. Lo que hace eso es convertirse en ese Dios que te va a desplazar de tu entrega real a Dios verdadero. Y además os doy un consejo, por experiencia propia también. En el momento que Dios venga a conquistar un área de tu vida, sea cual sea, todas tienen que estar rendidas a Cristo. Todas. Pero Dios a su tiempo lo va haciendo, y también en una medida. También en una medida. Algunas áreas más fuertes, precisamente la económica, ¿verdad? El amor al dinero, la tendencia, eso es impresionante lo que tenemos. Pero cuando Dios puede conquistar esa área, entonces grandes cosas se producen ahí. Lo que os iba a decir, en el momento que Dios venga, que el Espíritu Santo te lleve a conquistar algo que está ahí, que ha estado por mucho tiempo, pero Dios lo viene a que se lo rindas, no demores. O sea, no digas: Señor, lo haré, pero lo haré mañana. Espera un poquito más, déjame este día, déjame esta semana, déjame este año, déjame unos años más, que todavía soy joven, ya te lo entregaré en otro momento. Nunca hagas esto. Este consejo lo daba muchas veces, lo digo una vez más, porque en el momento que Dios te demanda algo, también Dios está ahí para ayudarte, para conquistar con su poder esa área. Él necesita solamente tu voluntad, necesita tu decisión, que digas: Señor, sí, lo rindo. Pero si tú no haces esto, el día que tú pretendes poder hacerlo, tendrás que hacerlo de tus fuerzas. Ya no está Dios ayudándote ahí. Y en tus fuerzas no lo vas a hacer nunca. En tus fuerzas eres como el pueblo judío, que no tiene capacidad para poder ser fiel a Dios como Dios demanda. Tu carne, en tu fuerza, tú no puedes conquistar ni la más pequeña de las áreas que hay arraigadas en tu cuerpo. Solo Dios puede hacerlo. Y Dios lo hace a su tiempo, por tanto, sométete a los tiempos de Dios y a su voluntad al respecto. Amén. Bien, siguiente etapa. Ya están en la tierra, de esa manera, mezclados con nosotros, y ya pues en esa situación, ¿no? Tiempo de los jueces. Si vamos avanzando en la historia, llega el tiempo de los jueces. Fijaos lo que pasó. Libro de Jueces, por favor. Libro siguiente. Dice:
Jueces capítulo 2, versículos 7 al 13. Veamos qué pronto se corrompieron, qué pronto se olvidaron de Dios. Dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Qué pronto, ¿verdad? La siguiente generación, por no haber arrasado aquellos pueblos, resulta que aquellos pueblos los estuvieron influenciando a ellos. Y ellos se inclinaron a los dioses de ellos y ellos empezaron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Pronto se corrompieron. Dios le da una tierra maravillosa, una tierra que iban a ser bendecidos, iban a estar en abundancia en todo, con, por supuesto, la condición, o sea, la condición era que obedeciesen a Dios, que se hiciesen las cosas como Dios manda. ¿Os acordáis el día de lo que estuvimos en la vigilia? Las cosas de Dios se hacen a la manera de Dios, no de otra manera. Y si te sometes a como Dios manda, Dios está en tu parte y Dios pues cumple y hace su buena obra, ¿verdad? Pero como te desvíes de ahí, entonces te quedas pues al margen de esa obra, de ese poder de Dios para las cosas. Aquí se corrompieron pronto. Y a partir de ahí, una y otra vez, si veis el libro de Jueces, vais a ver que el pueblo pecaba y recibían las consecuencias. Dios los castigaba. Dios enviaba a naciones que los saqueasen, que les robasen. Aquello tan bueno que les había dado, pues les era quitado. Y cuando el pueblo se veía tan desesperado, pues clamaban a Dios. Se acordaban entonces de Dios. Y Dios en su misericordia le levantaba un libertador y un juez. O sea, una persona que liberaba al pueblo y también lo juzgaba, también pues gobernaba de alguna forma, digamos, el pueblo, ¿no? Pero una vez que estaban bien, que ya estamos tranquilos, otra vez lo mismo. Otra vez a la idolatría, otra vez a alejarse de Dios, a olvidarse de su Dios, otra vez las consecuencias y otra vez clamaban cuando estaban en angustia para que Dios los rescatase. Y Dios en su misericordia les volvía a levantar otro juez, otro libertador, una y otra vez y otra vez. ¿No nos pasa esto, hermanos, a nosotros? Que cuando estamos bien, ay, hoy me he orado, pero es igual. Hoy no he leído. Siempre está un día más, un día menos. Y así te vas enfriando y así empiezas a hacer lo malo a los ojos de Dios. Lo que no corresponde como hijo de Dios. Te estás alejando, te estás siendo arrastrado por esos otros dioses que están ahí, ¿verdad? A ver cómo te pueden atrapar. Y cuando tienes las consecuencias, cuando algo va mal, cuando enseguida pues es cuando te acuerdas de Dios. Y clamas a Dios, y buscas a Dios. Y Dios en su misericordia pues te responde, te libera, te sana, estás bien, gracias Dios maravilloso, pero poco a poco te vuelves. Una y otra vez. ¿A cuánto les pasa esto? Ya digo, nosotros nos vemos reflejados en el comportamiento desde ese pueblo judío. Cuando nosotros no estamos, no diría al 100%, eso no es imposible, pero no estamos en un grado importante andando en la vida nueva, que es la que nos ha venido a dar Cristo. Llegó un momento, hacia el final del libro, y el último pasaje, el último versículo del libro, creo que lo conocéis muchos,
¿Qué dice? ¿Qué me lo puede decir? En estos tiempos no había ¿qué? No había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No había rey en Israel. Está en Jueces 17:6 y en el 21-25, que es el último versículo. No había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué nos dice esto? Bajo el liderazgo de Moisés y bajo el liderazgo de Josué, aunque el pueblo estaba tan desviado, ¿verdad?, en su mentalidad, tan poco correspondiente al amor de Dios por ese pueblo, pero a pesar de eso, bajo esos liderazgos, el pueblo se mantenía, o era mantenido, más bien dicho, dentro de esa posición, dentro de ese lugar donde Dios los quería, ¿verdad? Se retrasaron en entrar en la tierra, todo esto, pero Dios cumplió su propósito, siguieron ahí, porque estaban siendo liderados por alguien que los enderezaba, que los mantenía de alguna manera ahí, a pesar de todos los conflictos que tuvo Moisés con el pueblo y todo esto. Pero aquí no había liderazgo. Aquí se perdió ese liderazgo, aunque los jueces también ejercieron esa forma, ¿verdad?, de liderazgo. Pero llega un momento en ese libro, hacia el final, donde ya dice, es que no había rey en Israel. No es que Israel tuviera que tener un rey o un gobernante llamado Moisés o llamado Josué o llamado alguno de los jueces que se levantaron. Es que Dios tenía que ser el rey de Israel. ¿Entendéis? Ese es lo importante. Dios era el rey de Israel bajo el liderazgo de Moisés. Dios era el rey de Israel bajo el liderazgo de Josué. Porque se hacían las cosas a la manera de Dios. Porque esos líderes tuvieron carácter, tuvieron también, por supuesto, la gracia, la capacidad de parte de Dios de poder liderar al pueblo y llevarlo al propósito de Dios. Pero cuando se pierde eso, cuando Dios deja de ser rey a través de un liderazgo que te tiene ahí en ese propósito, entonces ¿qué haces? Pues lo que bien te parece, lo que bien te parece, lo que te parece mejor. Y si veis el libro de Jueces vais a ver qué disparates, qué abominaciones, qué cosas ocurren ahí. Totalmente alejados, totalmente fuera de lo que Dios había ordenado a través de Moisés. Necesitamos nosotros estar siempre sujetos a un liderazgo que nos mantenga, que de alguna manera nos tenga bajo el gobierno de Cristo. Amén. Es muy importante reconocer las autoridades que Dios ha puesto sobre nuestras vidas para esto. Porque si no reconocemos esto, hay personas que dicen, yo no necesito ningún líder sobre mí, yo tengo al Espíritu Santo, yo tengo a Dios, que es mi líder y es el que me guía y el que me gobierna. La persona que piensa así, y así lo escuché desde un pastor hace algunos años ya, dice, hablando de cierta persona, dice, eso que dice tal persona, la realidad es que hace lo que le da la real gana. O sea, tú no estás obedeciendo a Dios cuando eres incapaz de someterte a una autoridad humana que Dios ha puesto ahí. Tú lo que estás es haciendo lo que te da la gana, lo que te dicta tu corazón, y tú dices, como yo siento de Dios, así hago. Tú no sientes de Dios, tú sientes del judío que llevas dentro, del rebelde que llevas dentro, de la carne que tienes tú ahí, porque en la nueva criatura que es Cristo en ti, Dios ha establecido un liderazgo que te ayuda, que camina contigo y te lleva a las correcciones necesarias, a las amonestaciones, a lo que sea necesario para que tú estés en el camino derecho. Amén. No había rey, Dios no era rey, y entonces cada uno hacía lo que le daba la gana, lo que le parecía mejor. Cada uno se montaba su religión a su manera. Así pasaba. Siguiendo en el tiempo, y también en nuestro tiempo, viene el tiempo de la monarquía, el tiempo de los reyes, ¿verdad? Y también de los profetas.
Y todo eso ocurre dentro de la tierra, como he dicho que recibieron. Y ahí se levanta un hombre que se reconoce como que fue el último de los jueces y también el primero de los profetas. ¿Ese es quién? Samuel, ¿verdad? Samuel fue un gran líder también. Fue un hombre que tuvo una capacidad impresionante para poder, digamos, llevar al pueblo a su lugar cuando estaba pues todo tan mal, ¿no? Fue uno de esos jueces que fue muy, muy efectivo. Pero ¿qué pasó en el tiempo de Samuel? ¿Qué pasó cuando Samuel envejece? Sus hijos no tenían mucha perspectiva, ¿verdad?, del reino de Dios. ¿Y qué pasó? Vamos a ver 1 Samuel capítulo 8, versículos 4 al 8. 1 Samuel 8, del 4 al 8. Entonces todas las naciones, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. El versículo 19 del 20 dice, después de que Samuel los amonesta y todo esto, dice: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¡Qué insensatez! ¡Qué insensatez! Dios debía ser su rey, el que los gobernase y el que librase sus batallas, ¿verdad? El que hiciese sus guerras y les daba la victoria. Pero aquí dice: no queremos a Dios como rey. Queremos tener un rey como los demás pueblos. Aquel pueblo que tenía que ser especial entre las naciones, que tenía que ser un pueblo sobresaliente entre las naciones para hacer luz a todas las naciones, manifestando a ese Dios verdadero que estaría con ellos. Desechan a ese Dios para hacerse un rey humano y ser como las demás naciones. ¡Qué insensatez! ¿No? Pero así hicieron. Así pidieron un rey humano, desechando a Dios como su rey. ¿Y qué rey les dio Dios? Dios le dijo a Samuel: óyelos, le vamos a conceder rey, les vamos a dar lo que quieren. Hoy en el discipulado estamos hablando, a ver, la oración que hacemos, a veces Dios nos contesta nuestras peticiones, porque si pedimos mal para nuestros deleites, si lo que pedimos no es correcto, ¿por qué Dios no contesta nuestras peticiones? A veces es mejor que no nos conteste, no nos dé lo que le pedimos. Pero en ocasiones te da lo que le pides para que escarmientes. Dios dijo: que tengan rey, me han desechado a mí, han decidido que yo no sea su rey, sino tener un rey humano para ser como los demás, cuando yo los quiero hacer especiales sobre los demás. ¿Eso quieren? Eso tendrán. Y le dio un rey llamado Saúl, ¿verdad? Saúl representa el rey conforme al corazón del hombre, conforme a lo que pide el hombre, conforme a lo que pide el judío que llevamos dentro. Eso representa a Saúl. Gran estatura, mucha apariencia. Ese es un rey impresionante. Lo ponemos a los reyes de las naciones y digo: este es más alto, este es el mejor. Humanamente pensando, todo esto es así. Pero estudia la vida de Saúl y vas a ver qué clase de persona era. Una persona insegura de sí misma, llena de complejos, una persona que
pensaba más en el ejército que tenía humano que en el poder de Dios, que es el que libra las batallas. O sea, una persona que para nada está destinada al éxito. ¿Sabéis? O sea, está destinado al fracaso, Saúl como rey. Por una razón. Porque Saúl representa al rey, al gobierno, conforme al deseo del hombre. Y Dios nunca va a establecer ese tipo de gobierno como algo válido. Dios solamente va a establecer su gobierno, a Dios mismo como rey, Amén. como algo válido. Gloria a Dios. Amén. Por eso, estudiar aquí, ya digo, es que podríamos pasarnos aquí años estudiando lo que estamos viendo en unos poquitos mensajes, ¿no? Pero estudiar la vida de Saúl y vais a ver cómo no podía tener éxito, estaba destinado a fracasar. Pero después, ¿qué hace Dios? Le levanta a otro rey. Amén. ¿Quién fue ese otro? David. El muchachito, no el alto, no el primogénito, ¿verdad?, de Isaí, que era alto, y Samuel cuando le vio dijo, Samuel mismo, que era un hombre espiritual, pero se fijó, tenía también al judío dentro, este hombre. Dijo, pues este tiene el porte de rey también, este va a ser bueno. Y Dios le dice, no mire su apariencia. Dios no mira esto. Dios mira lo interno. Amén. 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 Y lo que el hombre ni siquiera tuvo en cuenta, que era el pequeñajo que estaba con las ovejas, ese es el que Dios tenía preparado. Y ese David, podríamos hacer un mensaje entero y 2 o 3 o 4 o 10 acerca de la rey David. Pero así como Saúl representa el rey conforme al corazón del hombre, David representa el rey conforme al corazón de Dios. Cuando dice, este es conforme a mi corazón, se refiere no tanto que David tenía un corazón diferente a los demás hombres. David tenía un corazón inclinado al mal, pecaminoso como los demás hombres. Pero David era el rey conforme al propósito de Dios. El rey que Dios dio y que sería un testimonio, sería una evidencia de cuál es el reino que Dios quiere establecer en las personas y en el mundo cuando sea su momento. Gloria a Dios. Ese David era muy diferente a Saúl. Saúl tenía que luchar por mantener su posición. David no se preocupaba por su posición. David sabía, mira, si soy rey aquí, es porque Dios así lo ha querido, pero ¿quién soy yo? Es Dios el rey. David tenía su confianza en Dios. David tiene unas características que manifiestan lo que sería... David es como una anticipación, ¿verdad?, a lo que vendría en Cristo, que sería la misericordia de Dios salvando al hombre, no las justicias del hombre o la capacidad del hombre para poder justificarse. Si estudiáis los salmos de David, si estudiáis la vida de David, vais a ver cuántas veces aparece, buscad en una concordancia la palabra misericordia y relacionada con el rey David. Os vais a cansar de encontrar lugares donde está esto. David entendía que era la misericordia de Dios. Y por eso David instituyó una forma de culto a Dios que no estaba ni siquiera contemplada en la ley. Y era darle gloria, darle alabanza, dar adoración a Dios por su misericordia. Especialmente. Ese era el gran motivo por el cual David exaltaba a Dios. Y el dulce cantor de Israel, él instituyó la alabanza a Dios. Eso no lo hizo Moisés. Moisés instituyó la ley, pero David instituye la alabanza. ¿Por qué? Porque manifiesta, ya digo, es como una evidencia en aquel momento, en aquel tiempo, de lo que vendría en Cristo, en el Rey que realmente Dios da para que gobierne al hombre, que es Jesucristo. Amén. Ese es el Rey. Ese es el Rey. Y David es como un tipo, ¿verdad? Un prototipo. Y Jesús, el Hijo de David, así se le reconoce, ¿no? Pero no porque Jesús venga de David. Dijo el Señor a mi Señor, dijo Jesús. Así trata David a su Hijo, el Cristo que vendría, Amén. como Señor. Hay que entender esto. Pero en ese hombre Dios manifestó
lo que sería el reinado que realmente quiere Dios. Gracias. Dios reinando en el hombre, Gloria a Dios. en Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Y de ahí, ¿qué hace el hombre? Intenta con sacrificios, intenta con obras, intenta justificarse o aportar algo ahí. No. Lo que hace el hombre es reaccionar con alabanza, con adoración por la misericordia de Gloria Dios. a Dios. Es lo que nos corresponde a nosotros, los que hemos sido salvos por gracia, por la obra de Jesucristo en la cruz. Rendir nuestras vidas a Él, que es el Rey de nuestras vidas, y darle honra, gloria, alabanza por lo que Él ha Amén. hecho. Gloria a Dios. Amén. Por lo que Él ha hecho. Porque nuestro viejo hombre, nuestro judío que llevamos dentro, siempre se inclina a la idolatría, a la rebelión, a estar pues lejos de Dios. Pero cuando tienes a Jesucristo, cuando eres en Él y andas en la nueva criatura, ya no dependes de tus obras, ni de tus intentos, ni de nada que de todas formas no podías hacer. Dependes de la gracia de Dios Amén. y ella te sostiene. Amén. Y tú reaccionas al amor de Dios, Amén. amándole, entregándote, sirviéndole, adorándole, cantándole, haciendo todo aquello Gracias. Gloria a Dios. que realmente Dios Amén. espera y recibe. Perdón. Amén. Gloria a Dios. Pongámonos en pie, por favor, terminamos aquí. Aunque había mucho más que hablar de todo esto. Pero vamos a terminar aquí con una oración.